Listo. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo. Aquí nuevamente les saludamos en nombre de la comunidad Hombres Católicos San José, aquí en Guatemala, para iniciar un tema más de lo que es esta escuela del Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Platicábamos con los hermanos ahorita en un preámbulo que todavía tenemos, hermanos y hermanas, la efusión del Espíritu Santo todavía, que acaba de pasar esa gran fiesta en nuestra iglesia de Pentecostés. Es algo muy especial que nos está todavía tocando esa efusión, querer estar en esta fiesta. Por eso el día de hoy, pues con mucha alegría, con mucho júbilo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, damos inicio nuevamente para estar en contacto y en comunión con todos los hermanos. Así que decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Como de costumbre, queremos para iniciar repetir la misión de la comunidad Hombres Católicos San José, y nuestra misión para este año 2024 consiste en ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Así de que con esta misión iniciamos esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe a todos los que vamos a participar en esta noche, a nuestros queridos hermanos que con el esfuerzo para poder transmitir el mensaje, vamos a dirigirlos predicando todos la palabra de Dios. Vamos a darle a cada uno de ellos la bendición de Jesús, que el Espíritu Santo more en ellos y que les dé la voz de profeta, para que en el nombre de Jesús podamos nosotros proclamar la palabra de Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú estás con nosotros en cada momento, no nos abandonas, y más ahora que nos has enviado el Paráclito para que esté en nosotros y podamos nosotros transmitir esa buena noticia, el querigma de Jesucristo, su muerte, su pasión y su resurrección. Hoy queremos cada uno darle a ustedes ese mensaje de esperanza para que podamos continuar en esta escuela del Espíritu Santo como discípulos misioneros de nuestra comunidad Hombres Católicos San José. Gracias, muchas gracias, y quedémonos con la paz del Señor. Hermanos, para continuar con nuestro programa, les queremos decir que hoy vamos a tocar otro tema de la serie de la Escuela del Espíritu Santo. Y es un tema preciosísimo que cae por su peso, es hasta explicativo. La santidad es la obra del Espíritu. O sea que nosotros, con lo que nosotros hacemos, podemos ser santos en cualquier momento si lo santificamos y nos enfocamos en ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Voy a hacerles un preámbulo y la síntesis del contenido de este tema del día de hoy, porque como decíamos anteriormente, estamos llenos de este Espíritu Santo después de la celebración que tuvimos este reciente domingo, domingo de Pentecostés, y continuamos desarrollando el contenido de nuestro programa. ¿Cuál es nuestro programa? Testigos de su misericordia, disponiéndonos a recibir las enseñanzas de esta serie que les mencionaba al inicio, que es la Escuela del Espíritu Santo, con este tema que ya lo habíamos preanunciado, que es la santidad es la obra del Espíritu. Entonces, el libro que se usa de base para nosotros es el libro del padre Jack Philip.
acogiendo la exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco dentro de este proceso sinodal que todavía estamos en este año 2024 y que termina en este año, y lo estamos meditando, lo estamos contemplando, y todos deseamos que en este camino sinodal caminemos juntos, en comunión, en Eucaristía y en el Espíritu Santo. En la enseñanza pasada meditábamos, si ustedes recuerdan, hermanos, contemplamos este hermoso texto extraído del diario de Sor Faustina, el cual decía: oh Jesús, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad, y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente, hermanos, nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura pueda contener y pueda alcanzar aquí en la tierra, aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso nos la da cuando nosotros la pedimos o aunque no la pidamos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Concluimos que hoy, con una gran pregunta que hagamos de estas almas en algunas ocasiones que han estado angustiadas, ¿qué es lo que se debe de saber y de cómo hacerlo? Santa Faustina nos ha dejado todas estas enseñanzas, y nosotros lo único que estamos haciendo, hermanos, es replicar estos conocimientos. Y si ese es nuestro caso, como decía como decía Santa Faustina, supliquemos al Espíritu Santo que ponga en cada uno ese deseo, y pidámosle que no nos deje descansar jamás. Entonces seremos dichosos. Así como lo dice San Mateo en el capítulo 5, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es uno de los versículos de las bienaventuranzas. Como decíamos en el diario de Santa Faustina, en este pasaje que acabamos de volver a recordar porque se dio la vez pasada, como en otros y determinadas reflexiones de su diario, ella nos da una indicación que es el fruto de su experiencia, que merece ser oída, vivida, y la vía más corta para poderla realizar es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Más que dispersas están nuestros esfuerzos en aspectos de nuestra vida que quizá resultarían estériles o poco eficaces. Sor Faustina nos propone centrarlos a cada uno de nosotros en este punto especial y estar atentos a reconocer, a acoger y poner en práctica las inspiraciones del Espíritu Santo para que tengamos esa efusión como lo estábamos anunciando en el inicio. Eso es con una gran diferencia, y para nosotros y para ustedes será lo más gratificante. Hoy nos encontramos desarrollando para entrar en el tema de que la santidad es la obra del Espíritu. En el apartado
A del libro que estábamos viendo del padre Jack Phillip, la tarea es superior a nuestras fuerzas. O sea que eso es lo que debemos que enfocar, que nuestras tareas son superiores a nuestras fuerzas. Que esta es la primera razón que impide a muchos no poder llegar a gozar de nuestra santidad. Aprendimos que es imposible acceder a la santidad por nuestras propias fuerzas. ¿Se recuerdan ustedes que decíamos que toda la escritura nos enseña que solo puede ser fruto de la gracia de Dios lo que hagamos? Jesús nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Se lo recordamos que eso viene del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 15. Y es algo que debemos de aprenderlo. Sin mí no podéis hacer nada. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Y es realidad, hermanos, y es cierto. Uno cuando se pone la meta de autosuficiencia y se cree que uno todo lo puede, al final no lo puede realizar porque sin Jesús no podemos hacer nada. Y San Pablo dice que el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Es una carta que le escribió al libro, en este caso a la comunidad de los romanos, en la carta en número 7:18. Los mismos santos lo atestiguan. Entonces, San Pablo también nos vuelve a decir de que a veces nosotros queremos hacer la santidad, no queremos hacer lo malo, pero siempre el enemigo nos toca, nos tienta y hacemos lo malo que no queremos hacer. Entonces, San Pablo cada vez nos va fortaleciendo con sus cartas que dedicó a los romanos y hoy lo pone de manifiesto nuevamente. También aprendimos que sean los que sean nuestros esfuerzos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede terminar con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. En el orden del amor, solamente Él tiene un dominio lo bastante profundo de nuestros corazones. Para ello, encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos haga santos. Pidámosle a Jesús que nos quite todos los defectos, que podamos nosotros ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. También recordarán que aprendimos que encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos haga santos exige mucha humildad. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo. Hermanos, tenemos que renunciar a esas pretensiones de que nosotros queremos lograrlo todo. Debemos de aceptar que nuestras carencias y nuestras debilidades se ponen de manifiesto cuando somos prepotentes, cuando somos soberbios. Todo lo queremos hacer por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, hermanos, es muy estimulante. En efecto, si nuestras propias fuerzas tienen límites, no los tiene el poder y el amor de Dios. Porque para Dios todo es posible, hermanos, todo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús, el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, lo puede todo. Muchísimos milagros que se dieron hace 2000 años y todavía en este tiempo nosotros lo estamos viviendo. Porque como dicen algunos predicadores, el tiempo de los milagros no ha terminado. Y nosotros, el día de hoy, inclusive con estar vivos aquí,
reunidos en esta sala virtual y los que nos van a ver en diferido, el día de hoy, con solo estar vivo, yo en lo personal me considero como un milagro de Dios que me regaló la vida el día de hoy para estar acá compartiendo la palabra de Dios a través de estas prédicas. Concluimos pues que, en cierto modo, el secreto de la santidad radica en descubrir que todos podemos obtenerla de Dios a condición de saber cómo recibirla. Es el secreto de la vía de la infancia de Santa Teresa, que decía: Dios tiene un corazón de padre y podemos obtener infaliblemente lo que necesitamos si sabemos ganárnoslo por el corazón. Santa Teresita fue tan sabia que nos dejó esos conocimientos. Entonces el día de hoy yo quiero ser santo y me lo propongo, pero debo ser humilde y pedirle a Dios que me quite todos mis defectos, que me quite todas mis debilidades y con humildad iniciar este proceso. Y todo lo que hagamos, santifiquémoslo. Nuestro trabajo, nuestra relación con la familia, nuestra relación con los amigos, lo que vamos a emprender, podemos santificarlo diciendo: yo me quiero santificar con este proyecto. Y Dios nos lo va a conceder porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, la santidad no es un programa de vida, sino que al contrario, es algo que se obtiene de Dios. Incluso existen unos medios infalibles para obtenerla. Pero la cuestión está en entender, hermanos, cuáles son esas cuestiones. Todos tenemos la posibilidad de llegar a ser santos, simplemente porque Dios se deja vencer por la confianza que ponemos en Él. Es un tema muy especial. Ha sido una síntesis, hermanos, de lo que vimos en la sesión pasada y como un preámbulo y la síntesis del tema para que nos enfoquemos, para poder seguir escuchando esta palabra de Dios, esta prédica, a través de los hermanos que a partir de este momento van a tomar la palabra. Así de que le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón, quien también, con ese deseo de poder contribuir a este proceso de enseñanza y aprendizaje, va a continuar dando el tema: la santidad es la obra del Espíritu, y todavía él tiene testimonios. Pero mejor le cedemos la palabra a nuestro hermano Gunther para que sea él quien pueda predicar la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Gunther. Muchísimas gracias, Freddy. Buenas noches, tal y como lo dijiste. Buenas tardes, buenos días a todos los hermanos que van a compartir esto el día de mañana o los días subsiguientes. Y a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues muy buenas noches. Esto es algo que realmente es impresionante, cómo es que la santidad como obra del Espíritu llega y cómo a veces, lo vamos a ver posteriormente, en un momentito, nos sentimos incapaces y nos sentimos a veces no dignos, ¿verdad? De poder eh, obtener esa santidad. Sin embargo, Dios es perfecto en su misericordia y tal y como lo decía Frey, pues nada es imposible para Dios. Se hizo un cambio en San Pablo, se hizo un cambio en muchas personas, no va a hacer un cambio en nosotros, por supuesto que sí. Entonces, animados con ese espíritu, vamos a ir continuando el tema. Y en el tema del apartado que continúa es, sé que solo Dios en realidad conoce el camino de cada quien. Y fíjense que el hermano Freddy ya había
hablado en la primera parte, cómo era que la santidad, pues a veces nosotros encontramos esas dificultades que impiden, eh, esas razones que nos impiden llegar a la santidad, ¿verdad? Entonces, Freddy nos explicó que la tarea era superior a nuestras fuerzas y que teníamos que pedirle fuerzas a nuestro Dios para poder obtener esas fuerzas y poder cumplir nuestra tarea. Y otro de los obstáculos o la segunda razón por la que no podemos a veces alcanzar la santidad nos explica, pues es que a veces nos tenemos que trazar un programa, ¿verdad? Hay tantas formas de santidad, lo dijo Jacques Philippe, y por tanto, tantos así como formas de santidad y tantos caminos como ella, como personas, ¿verdad? Es decir, así como hay miles de millones de personas en el mundo, hay miles de millones de formas de ser santo. Cada forma, cada forma de ser santo es única para Dios porque para Él somos únicos. Y por ende, entonces la santidad no consiste en la práctica de un determinado modelo de perfección que va a ser igual como una fórmula para todos, sino que es el brote de una realidad absolutamente única, que solo Dios conoce y que solo Él hace surgir. Aquí nos encontramos una palabra muy simpática, digamos, peculiar que el padre Jacques Philippe utiliza y dice la única forma en donde solo él sabe eclosionar, ¿verdad? Que sabe que nos hace surgir dentro de nosotros hacia lo externo y poder llegar a cumplir esa realidad. Nosotros a veces ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad, pero fíjense que eso no se desvela más que a lo largo de un camino. Es decir, nosotros tenemos que ir poco a poco con esa conversión y con ello entonces, pues lógicamente, ir alcanzando esa santidad día a día. Y con frecuencia es algo bien distinto de lo que podríamos realmente imaginar. Es algo tan distinto que hasta el punto de que el mayor obstáculo para la santidad es quizá aferrarnos a una imagen que nos hacemos de nuestra propia perfección. Es decir, nosotros exigimos y nosotros nos vemos tan alejados de aquel Papa San Pablo II, nos vemos tan alejados de aquella Madre Teresa, nos vemos tan alejados de San Pablo, nos vemos tan alejados, pero no es así, sino que nosotros nos estamos aferrando a una idea de nuestra perfección cuando Dios realmente puede hacernos santos a través de un camino totalmente distinto al que utilizó para los profetas, al que utilizó para los santos del día de hoy, al que utiliza para nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, realmente esa imagen a la cual nos aferramos, que es creada en nuestra propia perfección, hace que se cierre la posibilidad y que no podamos permitirle a Dios, en su infinita misericordia, que haga eclosionar, es decir, haga surgir dicha perfección, dicha santidad. Porque la santidad, pues, es un camino de perfección. Es hacer las cosas perfectamente en ofrecimiento a Dios y siempre con el espíritu lleno de su fe, de su alegría y por sobre todo de su misericordia. Lo que Dios quiere es siempre diferente, ¿verdad? Eh, Siempre desconcierta lo que Dios quiere, pero al final de todas las cuentas es infinitamente más hermoso como solo Dios es capaz de obrar, ahí sí que maestramente o crear esas obras maestras que son absolutamente únicas, mientras que el hombre solo sabe imitar. Es decir, ¿cómo es que nosotros pudiéramos llegar a ser un imitador de un santo? Que eso no lo quiere Dios para nosotros, sino que lo que Dios quiere siempre en nosotros es distinto. Es a través de diferentes formas hacernos santos. Hablaba Freddy de algunos testimonios y en efecto, pues acabamos de pasar la festividad de lo que es Pentecostés. Y fíjense, hermanos, que curiosamente y diosidentemente, como diría un amigo, eh, pues el Padre nos hace ver eso precisamente, que Dios en aquel momento, digamos, sopla el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban ahí, a cada quien, digamos, le hace distinto clic, ¿verdad? Y el Padre nos explicaba cómo podemos ser santos nosotros entonces. Y nos preguntaba de precisamente esa confirmación, y hablaba de que el confirmar, fíjense que es interesante, ¿verdad?
En la confirmación es un sacramento que Jesús nos pone para confirmar en realidad ese acercamiento hacia Cristo. Pero es importante también cómo, eh, cómo es que esa festividad Jesús nos la deja o no la explica en San Juan capítulo 14 y versículos 16 al 17. Porque en la última cena Jesús hace esa promesa en donde le dice a los discípulos que su padre, mi padre, va a darles al Paráclito, al abogado, que va a estar con ustedes y que va a ser el Espíritu de verdad. Él ya lo anuncia. Entonces, nosotros al recibir ese Paráclito, esa unción, ese Pentecostés en nuestras vidas, podemos dejar entonces que Dios haga eso que quiere siempre diferente, que Dios haga eso que es siempre desconcertante, pero que a fin de cuentas es infinitamente más hermoso porque solo Él es capaz de las obras maestras que ha hecho en nuestras vidas. Ya lo decía Freddy, solamente con el hecho de que estemos viendo, participando de esta prédica, de esta charla, de esta comunión, podemos darle gracias a Dios porque todos somos hijos de Él y somos eh, generadores de esa misericordia porque estamos vivos. Entonces, pues ya habíamos hablado que lo que Dios quiere es siempre diferente, pero esto va a tener una importante consecuencia. Para acceder a la santidad, el hombre no puede limitarse a seguir unos principios generales que valen para todo el mundo, sino que es preciso captar también lo que Dios le pide a esta persona en especial y que quizás no pide ninguna otra persona. A ti te va a pedir algo especial, un esfuerzo especial, porque tú eres especial para él. Pero entonces, ¿cómo puedo detectar esa petición que Jesús nos hace para poder vivir en nosotros y que seamos entonces santos, porque solo Él nos puede convertir en santos? Pues entonces lo podemos detectar de distintas maneras. Por cierto, a través de los acontecimientos de la vida, los consejos de un director espiritual y de otros muchos medios, nos damos cuenta que Jesús está siempre con nosotros y que nos ha querido contactar, nos ha estado siempre llamando. Fíjense que el día de hoy, pues, estaba yo con aquel llamado de poder participar aquí con ustedes y Dios, evidentemente, pues, el tema que estamos nosotros ahorita versando sobre, lo había reflexionado y me interesó, me pegó muy bonito el día domingo que fue la misa, porque en la homilía, pues, nos hace esa síntesis el Padre de todo lo que es la palabra de Dios y nos da esa visión para que podamos absorber con mayor claridad esa comunión. Entonces, la forma digamos, cada forma desconcertante eh, que Dios nos manda, eh, se trata de inspiraciones de la gracia divina. En otras palabras, se trata de esas peticiones interiores, de esas mociones del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide al tiempo que si accedemos a ellos nos infunde la fuerza necesaria para hacerlo. ¿Cómo vamos a detectar y acoger esas inspiraciones divinas? Ya lo veremos más adelante en el desarrollo del tema. Sin embargo, tenemos que tener bien entendido que para llegar a ser santos, entonces debemos esforzarnos por obedecer aquella voluntad de Dios. Muy difícil, no imposible, pero muy difícil, tal y como se nos aparece en la escritura, en los mandamientos, de manera general y válida para todos. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos a continuación? Hágase tu voluntad. Entonces, esa voluntad es muy difícil de absorber, es muy difícil de entender. Sin embargo, es esa voluntad que Él quiere en cada uno de nosotros, porque con ello, entonces, esa voluntad va a hacer que surja a través de la misericordia del Espíritu Santo, que surja en nosotros la santidad que Dios quiere que surja en nosotros. Entonces, como acabamos de decir, es indispensable también ir más allá, ir allá, más lejos, aspirar a conocer no solo lo que Dios pide a todos en general, como reglas de vida, como mandatos, como mandamientos, sino que también, eh, pues realmente espera que yo haga un esfuerzo sobrenatural, que
que vaya convencido yo de que lo estoy haciendo por mi bien, por mi santidad, pero por la misericordia divina, con ese surgimiento de la santidad, para que entonces pueda yo hacer surgir en mí esa santidad individual única que Dios quiere para nosotros. Entonces es ahí donde como hablábamos, y intervienen esas inspiraciones que solo el Espíritu Santo nos puede poner a través del discernimiento, a través de la oración. Pero es preciso afirmar también que en lo concerniente al cumplimiento de la voluntad de Dios para nosotros, esas inspiraciones han sido necesarias. Entonces, ¿cómo poder, digamos, entender como un resumen a este tema? Pues lógicamente es dejarme querer por Dios, es dejar que surja en mí esa santidad específica que hay en mí. Y también hacer ese esfuerzo por hacer esa voluntad de Dios, que es muy difícil porque no es un juego y tampoco es lo que yo quiero. Muchas veces me incomodará lo que yo creo que quiero y que es mejor para mí, pero realmente la voluntad de Dios es otra. Y va a ser mucho más bendición esa voluntad de Dios que lo que yo espero para mi propia vida, porque muchas veces uno quiere algo, no hablando, digamos, materialmente en este momento, sino que a veces uno tiene un plan, tiene una forma en la que quiere ser, por ejemplo, santo, quiere dedicarse, por ejemplo, a una vida en específico, pero al darse cuenta Dios dice, bueno, tú no eres capaz o tal vez no tienes esas cualidades, ¿verdad? Y entonces Él nos va llevando de la mano sobre el camino que mejor nos conviene para poder sacar de nosotros el mejor provecho y poder entonces con ese mejor provecho bendecir a mucho más personas. Pero si yo me encierro en que yo quiero llevar un mi modelo de santidad y una metodología para poder llegar a ser santo, tal vez estoy perdiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo que Dios quiere invertir en mí, pero que lo quiere invertir de una mejor manera, de una manera personalizada. Ahora en esta época, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que muchas personas todo lo quieren porque yo soy una persona muy importante, porque yo quiero esta cuestión única, que ahora hay unas cuestiones VIP que le llaman, ¿verdad? Pero entendamos que nosotros somos VIP para Dios. Entendamos que somos únicos para Dios y que nos quiere de una manera excepcional. Al dejarnos querer por Él en esa manera excepcional y que lo comprendamos y que no permitamos que el maligno esté presente en nosotros, habrá precisamente esas formas maravillosas que hablábamos como inspiraciones de las gracias divinas y también podamos nosotros dejar crecer en nosotros esas obras maestras que absolutamente son únicas porque solo Dios las puede poner en nosotros para poder seguir adelante. Así que considero que por aquí viene el tema. Realmente es importante que esto concatena lo que venía hablando el hermano Freddy, ¿verdad? Ya es un segundo paso de aquellas limitaciones que tenemos para no ser santos y a continuación pues ya nos dirá el hermano Freddy cómo vamos a continuar con esta tan interesante prédica, tan interesante enseñanza para que podamos concluir con la misma, hermano Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gunther. La verdad que está bien concatenado los temas y qué bueno que tu testimonio le da, como decimos, el toque a la prédica, porque son testimonios que se han vivido y los cuales el compartirlos todavía nos da más conocimientos y fortalecer nuestra fe. Para continuar, vamos a invitar a nuestro hermano Alfredo Jiménez, quien va a continuar desarrollando las razones y las inspiraciones que tenemos para poder seguir en este tema de la santidad. Pero él se ha preparado para que podamos escucharlo y le pedimos también al Espíritu Santo que le dé voz de profeta para que podamos nosotros recibir esas enseñanzas que Él con mucho cariño, con mucho amor las ha preparado para ustedes. Así de que bienvenido, hermano Alfredo. El uso de la palabra queda en tu persona.
Muchas gracias, hermano Freddy, y muchas gracias, hermano Gunther, por darnos el preámbulo y el tema que estamos desarrollando en esta noche para todos los que nos escuchan. Actualmente nos van a escuchar en diferido y cuando ellos tengan la posibilidad de escucharlo o de reflexionar en este tema. Vamos, y como bien lo decía Freddy, eh, hay dos razones y vamos a reflexionar en ellas. La primera razón es la siguiente. Si aspiramos a la perfección, tenemos tantas cosas que practicar, tantos mandamientos y virtudes que poner por obra, que nos es imposible combatir en todos los frentes. Y en un momento de nuestra vida es importante saber qué virtud debe ser la más prioritaria, no según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad, lo que será infinitamente más eficaz para cada uno de nosotros. No siempre lo es lo que pensamos de forma espontánea y habría mucho que decir respecto a esto. Suele ocurrir que hagamos unos esfuerzos desmesurados para avanzar en cada punto, cuando lo que Dios nos pide es otra cosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos enfocamos en muchas cosas que queremos alcanzar, pero no es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Em, Eso suele ocurrir, que hagamos esos esfuerzos desmesurados para avanzar en cada punto, cuando perdón, por ejemplo, luchamos incansablemente eh, por, por corregir algún defecto de carácter, mientras lo que Dios nos pide es que aceptemos o que nos aceptemos a nosotros mismos con humildad, como bien lo mencionaba Freddy al principio, y con paciencia. Las aspiraciones de la gracia son muy valiosas, pues nos permiten orientar acertadamente nuestros esfuerzos en la multitud de combates que hemos de entablar. Sin ellas corremos un gran riesgo en relajarnos en determinados aspectos o de exigirnos a nosotros mismos más de lo que Dios nos pide, algo que es igualmente grave y más frecuente de lo que parece. Dios nos llama a la perfección, pero no es perfeccionista. Y la perfección no se alcanza tanto por la identificación exterior como un ideal, como por la fidelidad interior de las aspiraciones. Aquí les quiero compartir em, que las aspiraciones de la gracia, por eso es que la gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y a perfeccionarla. Recordemos pues que la gracia santificante es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Preguntémonos entonces, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? La gracia es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Recordemos, la expiación es el sacrificio que Jesucristo efectuó con el fin de ayudarnos a vencer el pecado, la adversidad y la muerte. Por medio de la gracia, Dios nos ha dado a todos que hayamos vivido. Resucitaremos en nuestros espíritus y se reunirán con nuestros cuerpos para no separarse nunca más. La segunda razón demostrada por la experiencia nos dice que con frecuencia no tenemos fuerzas de cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios que conocemos y que son válidos para todos.
Ahora bien, cada vez que somos fieles en nuestra respuesta a una moción del Espíritu con el deseo de ser dóciles eh, a lo que Dios espera de nosotros, incluso a propósito de algo casi insignificante en sí. Esta fidelidad trae sobre todo a nosotros un aumento de gracia y la fortaleza que podrá aplicarse a otros aspectos y que quizá un día nos hará capaces de obedecer a esos mandatos, pues ahora, pues hasta el momento carecemos de la fuerza para cumplirlos. Podríamos decir que es una aplicación o una promesa de Jesús en el Evangelio que nos fue dada. Esto lo vemos en Mateo 25:23. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y yo te confiaré lo mucho. Esto a mí me impacta porque es una de las alabanzas con las cuales yo me identifiqué mucho, porque en mi vida personal, digamos, o yo me identifiqué de tal manera de que yo siendo nada o teniendo pocos conocimientos, Él me sobreabundó y Él es el que nos permite estar en donde estemos, porque Él nos da esa sabiduría, Él nos da esos dones del entendimiento y gracias por Él es que estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos, porque hemos sido fieles en lo poco y Él con esa fidelidad nos confía mucho más para nuestro beneficio y para los demás, para compartirlo con las demás personas que amamos, por ejemplo, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con darle una palabra de aliento a las personas que no conocemos. Ahí está Él confiando en nosotros como Él ha confiado en nosotros mismos. Podemos deducir una ley espiritual fundamental. Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que por el momento nos resulta imposible a la fuerza de ser fieles en las cosas pequeñas, a nuestro alcance, sobre todo cuando esas cosas pequeñas son las que nos impide el Espíritu Santo llamado nuestro corazón por medio de las inspiraciones. Em, Quisiera compartirles también que existen diferentes tipos de gracia. Eh, por ejemplo, cuatro. Gracia santificante, gracia actual, gracia sacramentales y gracias de estado. La gracia santificante tiene varios aspectos y voy a mencionar algunos de cada una de estas gracias. La gracia santificante es la presencia de Dios en nuestra alma. Es infundida por Dios, es decir, dada por Él. Se recibe en el sacramento del bautismo. Establece una relación amorosa entre Dios y nosotros. Nos hace capaces de creer en Dios, esperar en Él y amarlo. Nos da la capacidad de vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La gracia actual es la ayuda temporal de Dios a un hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta. Nos la da Dios cuando las necesitamos. Podemos decir que van y vienen. Su propósito es ayudarnos a actuar como imagen de Dios, especialmente cuando estamos tentados a no hacerlo. Las gracias sacramentales son las gracias específicas que cada sacramento del alma lo recibe. Por medio de estas gracias se cumple totalmente la intención para lo cual fue instituido el sacramento de Jesús. La gracia del Espíritu Santo dada por Cristo a cada sacramento. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía,
la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y por último, mencionemos la gracia del Estado. Se consideran como gracias especiales o carismas. Carisma es un don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. También tienen como el fin el bien de la iglesia. Terminemos este párrafo entonces con una consideración también fundamental para motivarnos en el deseo de fidelidad a esas inspiraciones. Si nos proponemos luchar por lograr algún progreso espiritual según nuestras ideas y nuestros propios criterios, no tenemos el éxito asegurado, porque no, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, solo lo vamos a lograr con las fuerzas de Dios. Ya lo hemos dicho, entre lo que Dios nos pide realmente y lo que nosotros imaginamos que nos pide, suele haber una enorme diferencia. No abstenernos a la gracia para hacer lo que Dios nos pide y al contrario tengamos asegurada su gracia para lo que espera de nosotros. Dios da lo que ordena. Cuando nos inspiramos a hacer algo, si realmente es Él la fuente de esa inspiración, concede al mismo tiempo la capacidad para hacerlo. Y es lo que realmente nosotros, cuando lo pedimos de corazón y es en el tiempo que el Señor está dispuesto a darnos, nos lo da. No es en el tiempo de nuestras fuerzas, sino que es en el tiempo de Dios. Incluso si nos supera o nos asusta en un primer momento, toda emoción divina al tiempo es la luz para comprender lo que Dios desea, es fuerza para cumplirlo, luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima la voluntad. Muchas gracias, hermanos. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, hermano Alfredo. Qué bendición contar con tu presencia. Nos hacías falta acá como el complemento de nuestro equipo. Y hoy, pues, el Señor nos ha permitido estar hoy nuevamente con todos acá reunidos, tratando de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y hoy, antes de hacer la puesta en común, vamos a poder reflexionar de lo que yo pude apuntar por acá, de que solo Dios conoce el camino de cada uno de nosotros. Y ya lo decía el hermano Gunther, que muchas veces nosotros creemos de que podemos hacerlo todo y que a veces los dones que el Espíritu Santo le da a las personas, uno quiere agarrar cualquier don y eso no es así, sino que Dios le da a cada uno lo que Él considera que nosotros necesitamos. Muchas veces uno quisiera decir, mire, yo quiero tener el don de la profecía o quiero el don de discernimiento o el don de la interpretación de las lenguas, pero Dios única y sencillamente nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que Dios quiere es siempre que seamos diferentes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero nosotros para ser santos tenemos que primeramente ser humildes. Ahora, entre lo que nosotros hemos logrado comprender y lo que decía el hermano Alfredo, hay muchas razones por las cuales el Espíritu Santo quiere que nosotros lleguemos a la santidad. Recuerde que si nosotros, como decía él, si aspiramos a la perfección, tenemos tantas cosas que poner en práctica, como son los sacramentos, como son los mandamientos, y todo eso es posible para nosotros poder combatir al enemigo y poderle hacerle frente a los problemas que vamos a tener en este proceso y en este camino de la santidad.
Yo recuerdo bien los conocimientos que nos dieron de San José María Balaguer, el creador del Opus Dei, que él santificaba todo lo que hacía, todo. Y ese es un buen ejemplo que debemos de practicarlo y ponerlo como una buena práctica para poder llegar a la santidad. Todo lo que hagamos, hermanos, comenzando el día lo pongo para que yo pueda ser santo. Pequeñas cosas, las cosas pequeñitas que se van a ir sumando, van a ser las cosas grandes de la santidad. Y ya como decía nuestro hermano Gunther, recuerden de que San Pablo y todos los santos también fueron pecadores, porque ya lo dice la palabra de Dios que en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros somos testimonios vivos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Aquí donde nos ven a nosotros, no es que nosotros todo el tiempo hemos sido con este mismo carisma de estar acá predicando la palabra de Dios. Hemos, como dice el texto acá, hemos tenido nuestras caídas y Jesús a través de su misericordia y el Padre que nos llama a la santidad es que estamos haciendo este esfuerzo de estar perseverando en esta escuela del Espíritu Santo. También todas las inspiraciones que nos hablaba el hermano Alfredo, ¿verdad? Que todo viene de la gracia de Dios, las cuales son muy valiosas y esas inspiraciones nos van permitiendo orientar de una forma correcta los diferentes combates que tenemos que entablar con el enemigo. Porque recuerden que el enemigo siempre se disfraza de cara bonita, de cosas bonitas y de tentaciones que nos hacen creer que es lo correcto. Pero cuando vemos el final del camino es una ruta torcida que nos lleva a pecar y nos lleva a caer. Y lo más complicado, hermanos, es volver a empezar. Entonces, no nos desanimemos, sino que al contrario, demostrémonos a través de las experiencias que podemos ser santos como Dios es santo. Lo que hemos hecho es como hacer como el cierre del contenido, así como hice el preámbulo, para que podamos pasar a la siguiente etapa, hermanos, que es una puesta en común, en la cual quisiéramos saber quién quiere participar. No sé si nuestro hermano Fernando ya logró conectarse con su audio para que pueda participar. Si no, pues tenemos la puesta en común con los otros hermanos que el Señor les ha permitido con humildad disertar, predicar y poner en práctica los conocimientos que en esta escuela del Espíritu Santo hemos aprendido. Pues queda un momento abierto para que podamos seguir conversando sobre este tema que es de la santidad. El hermano Fernando no logró, ¿verdad? No, no ha logrado, ha tenido problemas técnicos, pero aquí estamos, hermanos, para seguir en la puesta en común. Sí, bueno, miren, yo siempre he pensado y después de leer detenidamente, escuchar a ustedes, siempre he pensado que, bueno, Dios tiene, eh, digamos, tiene planes específicos para cada uno. Hablábamos de que cada quien podemos ser un santo de nuestra forma porque somos únicos. Y bien cae el tema de poner en común esta circunstancia que tú decías, Freddy. Digamos, San José María Escrivá de Balaguer hacía esa santificación de todas las cosas que él hacía y en algún momento lo hemos platicado acá, hemos conversado, hemos compartido también de que nuestra vida debe de ser una santificación, ¿verdad? Tenemos que agradecer por todas las bendiciones que tenemos que saber entender por qué
es que pasa cada cosa y ponérsela en las manos de Dios. Y esa es precisamente la voluntad de Dios que quiere y que hemos platicado con el tema en donde pues tenemos que ir practicando muchas cosas, sí, pero tenemos que tener primero la disposición y digamos la voluntad. Muchas veces en las metas que nos proponemos en nuestra vida, esa es la que digamos, es la parte fundamental. La parte fundamental es el querer hacer las cosas y el iniciar en el momento que tú las quieres hacer. Porque es como una dieta, ¿ah? Si yo me pongo a esperar a empezar la mañana, nunca voy a empezar. Pero si tú te decides a esa apertura para poder empezar a hacer salto el día de hoy con tu oración final, con tu oración del día, con tu actividad que debes de realizarla con la perfección que Dios quiere que la realices, creo que también es importante para poder, digamos, iniciar ese camino hacia la perfección, ¿verdad? Sí, Porque creo que ese camino a la perfección es un deber, no es una, no es algo que, está solo para aquellos de los altares, no, estamos obligados todos, como tú decías, ¿verdad? Estamos obligados a ser santos como Jesús es santo, ¿verdad? Entonces creo que de la manera que podemos empezar es eh, analizando mi vida, mis actitudes y por sobre todo, cómo puedo hacer yo que las cosas pequeñas sean santificadas por Dios y que yo las transmita de esa manera hacia mi prójimo, ¿verdad? No solo en tu casa, sino que en tu oficina, en la calle, con actitudes pues que por lo menos, digamos, empecemos por no criticar a los demás, ¿verdad? Creo que esa es la parte importante. Y decía incluso el padre, incluso estuvimos hablando el día sábado y decía, él nos explicó unas partes de la misa con un padre que estuvimos platicando y decía que también ese rito, también esa necesidad de tener la misa diaria era parte de la santidad de las personas, pero que nosotros teníamos que eh, hacer de la misa una misa santa y no dar el mal ejemplo con llegar tarde. Le decía, es que la misa inicia con el canto de entrada, o sea que uno tiene que estar antes de que inicie el canto de entrada. Y muchas veces las personas llegan solo medio oír la homilía y realmente pues es penoso porque no se aprovecha, no es porque uno quiera que hagan las cosas como deben de ser, sino que no se aprovecha la belleza de la santidad de la misa, ¿verdad? Entonces, se pierde también el hilo conductor, pierde incluso el padre a veces la atención al hilo conductor de una misa y él lo está haciendo con toda la gana de hacerlo de una manera perfecta, ¿verdad? Pues creo que de esa manera podemos nosotros poner nuestro granito de arena para poder entonces ir alcanzando poco a poco esa santidad a la cual estamos llamados, ¿verdad? correcto, correcto. Es ese enfoque que cada sacerdote le da a lo que es la santidad. Para algunos hermanos que se han conectado, que estamos revisando a la mitad de la prédica, vamos a volver a recordarles que nosotros todititos, cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho santos, nos ha hecho únicos. Y para encontrar el modo de poder ser santos, pues lo primero que se exige es mucha humildad. Tenemos que renunciar a nuestra soberbia. Muchas veces nosotros, hermanos, somos muy soberbios hasta con nosotros mismos. Nos creemos poderosos. Yo lo puedo todo. Inclusive hay expresiones que dice, yo me gradué, ¿verdad? Porque soy inteligente. Y muchas veces no está ahí la santidad de manifiesta, sino que al contrario, uno debe decir inclusive el que Dios nos ha permitido llegar a la universidad, pues gracias a Dios, a su misericordia, pudimos llegar a un aula de la universidad y santificarnos a través del estudio. Y ese estudio nos ha abierto puertas, pero lo más importante es que nosotros reconozcamos que es Dios que nos ha permitido obtener esos títulos y que no son nuestros, sino que son de Él, para seguir santificando su nombre.
Otra parte importante es que debemos de poner en práctica todos los sacramentos, hermanos. Inclusive, como decía el hermano Gunther, santificar la Eucaristía. También, así como el Padre a él le hizo la reflexión el domingo, también nuestro guía espiritual nos ha hecho la reflexión de que a veces uno es santo y no se da cuenta lo que uno tiene, que a diario uno va a comulgar y obtiene el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Santa Eucaristía. Pero también nos decía, va a haber un momento en que nosotros vamos a hacer una práctica de ayunar y de privarnos de la Eucaristía. Vamos a tener que hacer como una austeridad de no recibir la Eucaristía. ¿Y para qué va a ser esa práctica? Para que nosotros sepamos de que como a diario recibimos la Santa Comunión, el día o el domingo, pongámoslo como un católico regular, aquel que recibe la Santa Eucaristía los domingos, pero que lo va a hacer a propósito, en decir, nos vamos a privar, vamos a ayunar de la Eucaristía, no vamos a comulgar este domingo. Yo en lo personal se lo digo, hermanos, yo siento que si no comulgo el domingo, se me resulta que no llego al otro domingo. Entonces, ahí cae el refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando nosotros vamos rutinariamente a recibir todos los días y los domingos la Santa Eucaristía y no la santificamos, entonces se nos vuelve como una rutina. Y ya decía el Papa Benedicto XVI, cuando se ausenta la Eucaristía en nuestras vidas, sentimos que estamos incompletos. Entonces, hoy esta reflexión de la santidad es potenciar los sacramentos, irnos a confesar, porque ahí tenemos, como decimos, un buzón privado, un lugar específico para poder quitarnos esa maleta, esa carga que nos impide ser santos. Nosotros tenemos ahorita un programa de confirmandos y qué bello porque es recibir al Espíritu Santo, como decía en el preámbulo y la síntesis de la confirmación, recibir el Espíritu Santo. Y qué interesante es poder explicarle a esos jóvenes de que lo que van a recibir es parte de un proceso de la santidad y cómo van a poder sentir la efusión del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el secreto está en que nosotros podamos potenciar ese sacramento de la confirmación. Podemos potenciar el sacramento de la reconciliación y ahí que se vaya por un desagüe todo lo que no nos deja ser santos y volver a comenzar, porque este es como un proceso. No perdamos lo que ya tenemos ganado, porque cómo cuesta ir escalando en el proceso de la fe y que por una mala actuación nuestra echemos a perder todo lo que ya hemos eh, obtenido por la gracia de Dios. Hermanos, esto de la santidad es algo especial y aunque sea de primaria, volver a ratificar y decirles nuevamente, yo pensaba que solo las monjas, que solo los sacerdotes podrían ser santos. Y no es así. Usted que nos está escuchando en este momento puede ser santo con solo el hecho de dedicarle su vida a su familia. Yo me voy a poner la tarea de ser santo, ganarme con el sudor de mi frente el dinero para darle el pan diario a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a mi familia. Santificarse y ganar honradamente.
potenciar los valores, andar siempre con la verdad, porque si uno hace una promesa de ser santo, ya no tiene que mentir, hermanos. Y muchas veces nosotros somos muy propensos a mentir por quedar bien con las personas, por salir del paso en el trabajo, por querer quedar bien con los demás. Uno miente. Entonces, si uno miente, ya después cuando está en su intimidad en la noche haciendo el proceso de revisión, ¿verdad? Una revisión de conciencia, uno dice, puchica, yo mentí. Entonces, eso me aleja de la santidad. Entonces, queremos, hermanos, que a partir del día de hoy y de esta prédica, agarremos un proceso de santificarnos. Y les quiero comentar que el santificarse no es un estilo de vida, sino que no es una moda. Yo quiero ser santo, voy a hacer una moda para que me pongan ahí en un pedestal, en una base, en la entrada de la iglesia o al fondo de un santuario. No, el santificarse es algo más sencillo. Y hoy tenemos la gran oportunidad de empezar este proceso. Decir, yo a partir de hoy quiero dedicarme a este proceso de santidad. Al final quiero ser santo. Entonces, hermanos, para concluir, la santidad es una decisión personal y con humildad que uno le pide a Dios. Y Él a través del Espíritu Santo, de su gracia y su misericordia, nos va a permitir que lleguemos a ser siquiera un poquito santos. Ya como decía, en el cielo, inclusive cuando le tocó llegar a los santos, ustedes recordarán, entre los profetas más grandes, era uno de los más pequeños de la santidad de los ángeles del cielo. Entonces, nos falta mucho camino que recorrer, pero hoy el Señor nos está dando esa gran oportunidad. No la desperdiciemos, agarrémosla, pero agarrémosla a título personal. Yo quiero ser santo con humildad. Permíteme, Señor, ser santo. No sé si a otro hermano quiere hacer el uso de la palabra para poder complementar lo que estamos platicando. Yo solo quería comentar o complementar más que todo em, de que el texto nos decía que debemos de tener una virtud que debe ser priorizada en nuestras vidas. Y digamos las virtudes que nos pueden favorecer para nuestro diario vivir, las podemos ver como, como tener fe, como seguir teniendo esperanza y tener caridad hacia las demás personas. Considero que una de esas tres virtudes, aferrarnos con el amor de Dios a alguna que prioricemos en nuestra vida para darla al beneficio de nuestro prójimo, como bien lo decías tú, con la familia. Obviamente, nosotros vamos a querer lo mejor para nuestra familia, pero de igual forma, dar a nuestro prójimo o al necesitado una, una esperanza o darle caridad en el momento que es requerido, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, yo quisiera recalcar en lo que hablábamos de lo que decíamos, de lo poco que nos confía a Dios o de lo fieles que somos o que nos confía a Dios. Él nos da todas esas virtudes para ponerlas para para cumplir
los propósitos de Él, ¿verdad? Eh, Ser fieles en lo poco, como tú lo mencionabas, muchas veces nos jactamos de que yo soy inteligente, yo soy perfeccionista, yo soy todo, yo soy, pero no nos ponemos a pensar quien nos da todas esas cosas es Dios, es el don del Espíritu Santo quien nos permite ser inteligentes, quien nos permite ser eh, usar nuestra inteligencia para obtener esos títulos universitarios o esos títulos académicos es únicamente por gracia que Dios nos ha dado y la debemos de poner en práctica para la gloria y honra de Él únicamente, ¿verdad? Únicamente, Frey. Gracias, hermano Alfredo. Este tema de la santidad, hermanos, es muy amplio, tiene muchos temas en los cuales se puede profundizar, pero cada uno de nosotros puede ser santo en cosas pequeñas y cada día irlo perfeccionando. Es como la construcción de una casa, es un ladrillo santo que va a ser una pared santa, después va a ser una terraza santa y una casa y un edificio santo. Yo tengo la experiencia de un guía espiritual, el padre Bernardo Boucher, que es de los canadienses que llegaron a Honduras a hacer todo ese proceso de el crecimiento de la Iglesia Católica. Y se los dejo como un mensaje adicional. Él dice, nosotros tenemos que ser santos, decía, él, tenemos que ser santos. Y el enemigo nos va a criticar porque a nosotros no nos debe dar vergüenza decir que yo quiero ser santo. Lo que pasa es que confrontarlo con el mundo es bien complicado y lo pongo así tan sencillo. Por ejemplo, pongamos el hermano Alfredo, dice, yo quiero ser santo, muchacho, quiero ser. ¿Y qué va a decir alguno de esos? Pues siempre tenemos amigos que, puchica, hombre, ¿qué va a decir? Vos vas a ser santo, no, hombre. Y comienza el enemigo a tentarlo. Entonces, si uno tiene que sobreponerse, decía el padre Bernardo, sí, yo quiero ser santo y lo voy a lograr. Entonces, si no logro ser santo, decía él, al menos voy a ser diferente. Óiganlo, qué gran mensaje, qué poder de palabra del padre Bernardo. Dicen, cuando nos critiquen, van a decir, no, hombre, que ustedes son católicos y se creen santos. Pues con mucha humildad responderles, es cierto, no somos santos, pero sí somos diferentes. Y esa diferencia es apartarnos del mundo para buscar la santidad, para honra y gloria de Dios. Entonces, hay que dejarse guiar por experiencias vividas que a veces no están en los libros, pero que nos dan mucho conocimiento, nos afianzan y decir, no soy santo, pero soy diferente. Y ya eso nos da, decía el Padre, una gradita para ir buscando la santidad. Como decía San Mateo, busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Y de ahí lo demás vendrá por añadidura. Así de que, hermanos, vamos a ir como concluyendo porque ya el tiempo nos está avanzando y por respeto a las personas que nos están sintonizando a través de YouTube y este programa está siendo grabado y se le va a estar enviando para que este conocimiento se siga potenciando a través de las múltiples visitas que va a tener, porque por fe este video va a cambiar vidas, hermanos. Va a poder hacer un paso de humildad a aquellas personas que con mucha decisión van a desear ser santos. Así de que si no hay otra participación, Fernando, ¿no lograste conectarte? Si no, Gunther, no hay otra participación, si no, vamos a ir como cerrando la transmisión.
No, hermano Freddy, yo creo que ya estaríamos por tiempo de cerrar, así que te agradezco y pues en nombre de Jesucristo les agradezcamos a todos su participación. No sé si quieres que cierre con la oración final. Por favor, ahí haz la oración final, nos despides de todos, agradecidos con Dios, con el Espíritu Santo, la Virgen María y la Santísima Trinidad por esta gran oportunidad que nos dio. Ellos nos llamaron y nosotros sencillamente como la Virgen María dijimos que sí y aquí estamos. Adelante, hermano Gunter. Gracias, hermano Freddy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En nombre de Jesucristo, nos ponemos en presencia en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Te damos por una sesión más, por una prédica más, por una enseñanza más. Te damos gracias por esta reunión, por esta comunión con nuestra comunidad. Te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos entonces, Señor, que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder esperarte, para que tú hagas este surgimiento de la santidad a través de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, nos ilumines y por sobre todo no nos abandones en esos tiempos de tribulación para que estemos fortalecidos en la fe. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos también que nos ayudes a querer más a nuestra Madre María para que podamos tener siempre la protección de nuestra Madrecita en el cielo y en la tierra. Amén y amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Gracias.